Te la palabra. Bien, buenas tardes a todos, buenos días desde Mexicali y muy agradecido por esta invitación. Eh, la verdad es que es muy importante para nosotros tener esta experiencia de compartir los trabajos que se hacen y que nos gustaría también reciprocidad porque nos estamos aprendiendo en esto de la investigación educativa y en la investigación. Y gracias a la doctora Paulina que hizo el enlace con el doctor Joaquín de la Ciudad Española de Educación Médica, entonces pues no queda más que trabajar con mucho gusto. A José, exalumno, muy estimado, gracias por el llamado que me ha respondido para que él nos aclare mejor todavía lo de la inteligencia artificial. Yo no soy nativo digital, yo soy viejito ya y me ha costado trabajo en esto de manejo de las computadoras y los smartphones, si no fuera por mi hija que me saca de apuros cuando se me atora. Y les quiero platicar sobre el proyecto que se inició el semestre pasado. Esto a raíz de mi experiencia propia durante mi año de internado, que era un gran interés para mí hacer notas médicas e historias clínicas bien redactadas y con todos los componentes de una exploración física. Hay que reconocer que la memoria es flaca, no podemos retener tantos conocimientos de manera memorística y por lo tanto la manera de subsanar eso era traer en la bata, en la bolsa de la bata, un manualito de exploración, un manualito de pruebas de laboratorio, un manualito de formulario. Entonces andaba con la bata más pesada, pues para poder retroalimentar cada vez que miraba a un paciente. Entonces, aprovechando estas herramientas digitales, pasó por mi mente, bueno, si hay otras aplicaciones ya que se han diseñado como calculadoras, formularios que nos facilitan mucho en el cuidado y atención de los pacientes en los cuidados intensivos, por ejemplo, para pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera. Digo, a diario manejamos este tipo de herramientas, en la banca móvil, en hacer compras por internet. Entonces, las nuevas generaciones de estudiantes pues son muy hábiles para estas aplicaciones, ¿no? Entonces hay que recordar que son programas informáticos diseñados para dispositivos móviles, smartphone o tabletas. Es más fácil ya. ¿Quién no trae un celular o una tabletita en su bolsa? Se caracterizan por un enfoque en la facilidad de su uso, precisamente, y sobre todo en la especialización en las tareas concretas y la conectividad a Internet. Tienen que tener ciertas características, como una interfaz de usuario bien diseñada, que sea rápida, la conectividad, funciones nativas y que pueda usarse en tableta, smartphone, a pesar de que los diferentes desarrolladores, como las web apps, las híbridas o las nativas en relación propia a las marcas comerciales iOS o Android y las web apps que son más fáciles para trabajar. Entonces me puse en contacto con los estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales, diseñadores de software, y les platiqué del proyecto. Entonces rápidamente ellos empezaron a trabajar y tenemos ya un prototipo elegido que en este semestre se trabajará en proyecto de vinculación con valor a créditos para empezar a alimentarla. Pero aquí también voy a estar mezclando ciertos aspectos entre las aplicaciones y la inteligencia artificial que José nos va a ampliar la información. La pregunta central no es si la inteligencia artificial puede dar respuestas, sino si se puede ayudar al estudiante a observar mejor, organizar, organizar mejor y reflexionar mejor. Ahorita paso a la siguiente lámina. No ha pasado la diapositiva. Sí, me está ayudando Paulina porque Vale. Muy bien. aquí está la Ahora, siguiente. Muy ahora bien. sí, sí. Entonces nos preguntamos, a pesar de que las aplicaciones no son consideradas todavía, o más bien como inteligencia artificial, el estudiante de pregrado en el problema educativo es si necesita andamiajes cognitivos, no atajos, es decir, técnicas pedagógicas de apoyo temporal
donde un experto, docente o par guía a un aprendiz a través de la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo se caracteriza por un origen, una temporalidad, estrategias comunes y el objetivo. Entonces, vivimos que en el encuentro clínico inicial, la dificultad no suele ser no saber nada, sino no poder recuperar, ordenar y contrastar la información pertinente en el momento oportuno, cuando estamos frente al paciente. Entonces, la propuesta de esta aplicación permitirá precisamente que de esa necesidad lograr un acceso rápido, sistemático y actualizado cuando el alumno no recuerda algún aspecto de la exploración clínica al estar con el paciente. Es decir, antes del paciente prepara esquemas y anticipa hallazgos. Durante el paciente le permitirá recordar secuencias y articular hallazgos, y después del paciente explicar la decisión y revisar el razonamiento. Se supone, como es por temporalidad, en el apoyo de esta aplicación cuando está con el paciente, de tantos pacientes que vaya viendo y la necesidad y repetir ese proceso de sistematizar la exploración, habrá un momento en que no la ocupe. Entonces, como les decía, que la aplicación todavía, las aplicaciones no son todavía inteligencia artificial clínica, pero sí anticipa su lógica pedagógica. Es decir, él aprende, practica y refuerza habilidades mediante secciones por sistemas, checklists, y pudiéramos agregar casos y algunos formatos en multimedia que le ayude a recordar como maniobras específicas. Entonces, como dato clave, la aplicación se concibe para usarse antes, durante y después del contacto con el paciente. Pero recordar, de parte de la lectura del docente, la tecnología útil en clínica es la que reduce la desorganización cognitiva y hace visible el proceso de razonamiento, no lo elimina. Bien. Hay ya resultados en otras universidades, centros educativos, donde el impacto se ha caracterizado porque mejora la confianza en las habilidades clínicas, claro que con herramientas combinadas como la simulación, aprendizaje online, etcétera, etcétera. Hay reducción de errores en exploración física, se logra un complemento accesible y portable, y el plan a seguir de una manera bajo un marco normativo, integrar curricularmente las tecnologías innovadoras. Entonces, la APP propuesta funciona como un just in time para explorar, verificar y volver a pensar. A pensar. Los componentes declarados en el proyecto que estoy presentando son sistemas corporales como el cardiovascular, respiratorio. Ahorita en la siguiente lámina les voy a presentar ya un pequeño video del prototipo. Hay interactividad, o se propone la multimedia con imágenes, videos, un repaso rápido. Entonces, la traducción pedagógica no sustituye la exploración física, la hace más explícita, secuencial y recuperable para el estudiante. Aquí les presento este pequeño video, que es lo que hemos avanzado. Bueno, los estudiantes de ingeniería. ¿Le puedo subir el volumen? Creo que no se está compartiendo el audio de la... Oh, está muy bajito, José. No, Yo creo no, que no cuando se grabaron escucha el el video, los volumen. muchachos de ingeniería le pusieron el volumen muy bajo. No, Pero pero no se está la voz del estudiante compartiendo. se escucha, que está mostrando en la primera pantalla de la aplicación que le hemos puesto MedExplora, esta sección de que lo marcaron ellos con un botón y un trazo electrocardiográfico para ayudar en base a nutrir con signos clínicos y síntomas que le ayude a hacer diagnósticos. No era el propósito, fue idea de ellos, pero básicamente es los maniobras de exploración física. Esa es la parte que está explicando el estudiante de ingeniería en sistemas computacionales. Ahora ahí está explicando ya la parte de la exploración física, específicamente por partes. Este es el material que yo les compartí como ejemplo para que tuvieran una idea de cuál era el objetivo y cómo se tenía que ir trabajando después, una vez que estuviera el prototipo.
y que nos dieran los accesos para poder alimentarla poco a poco. De tal manera entonces que a través del modelo 3D, si el alumno está explorando a un paciente y necesita la exploración específica de pares craneales, se va a cabeza, la selecciona y ahí le recordará cuál es el paso para explorar correctamente pares craneales. También le agregaron una sección para búsqueda de sistemas enlazados con nuestra biblioteca central y específicamente en las ciencias de la salud. No, se describe pues cada una de los pasos de la exploración física, inspección, palpación, auscultación, en cada sección del modelo en 3D que en el futuro el alumno seleccione para que le ayude a recordar cuando está viendo un paciente. Y para que sea más explícito también, además de la descripción de la maniobra exploratoria, si quiere él corroborarlo y guiarse con un video, que los vamos a grabar los videos, no es estar sacando ya de lo que está en las redes, sino con nuestros propios profesores de propedéutica y de etapa disciplinaria que nos ayuden a grabar videos de cómo se hace la maniobra exploratoria y empezar a nutrir cada uno. Ese es el panel de administración, donde ahí se va eligiendo para empezar a agregar la información. Se supone que es una app web, entonces se trabaja en una computadora de escritorio, pero se puede enlazar hacia los smartphones o tabletas y cuando estén ellos en el internado, pues la podrán utilizar. Pues se pretende que bajo su matrícula, usuario y contraseña del correo institucional, podrán ingresar a la plataforma MedExplora. Muy bien, entonces en este semestre ya vamos a trabajar en llenar los componentes y organizar bien bajo un guión los contenidos. Muy bien, entonces la inteligencia artificial y las aplicaciones aportan valor cuando se insertan en una secuencia pedagógica clara. Durante el paciente hay que observar y contrastar, es decir, la aplicación le podrá ayudar a seguir la secuencia de exploración y en algún momento la inteligencia artificial para pedir explicaciones diferenciales y contraargumentos y después explicar y revisar. El resultado deseado es menos dependencia memorística y más capacidad para justificar la observación, conectar hallazgos y revisar el propio razonamiento. Esta es una parte, José, yo creo que te voy a ganar ahí, que sí puede hacer la inteligencia artificial en pregrado. Su papel más valioso es hacer visible el razonamiento, no reemplazarlo. Organizar, preguntar, contrastar y retroalimentar, que son los verbos taxonómicos en el avance disciplinario, etapa terminal de los chicos que van al internado. En ese marco, la inteligencia artificial no es fuente final de verdad, sino interlocutor provisional para ensayar, explicar y revisar. ¿Hay riesgos y condiciones pedagógicas? Sí. Sin reglas puede deteriorar el razonamiento. Integrarla con reglas puede fortalecerlo. Es decir, si se usa mal, nos puede llevar a errores plausibles, sesgos de automatización, aceptar la respuesta sin discutirla, dependencia del dispositivo en lugar de desarrollar observación propia y problemas de confidencialidad. Condiciones de buen uso, hay que usarla en casos simulados o desde identificados, pedir justificación siempre, por qué, con qué, etcétera, etcétera, y comparar la salida de la inteligencia con exploración, el juicio clínico, alumno y la retroalimentación docente. Entonces, la regla práctica es, la herramienta puede proponer, el estudiante debe argumentar y el docente debe validar. Entonces, la propuesta simple para pregrado, integrar APPs en los 3 movimientos didácticos, preparándolo, ensayándolo en el aula, y luego que cuando estemos en ejercicios simulados se guíen con la aplicación para la exploración física completa y después en la reflexión de los resultados de la exploración y el interrogatorio a una discusión guiada. Bien, como punto final, quiero marcar que la tecnología educativa más útil no es la que responde más rápido, sino la que obliga a pensar mejor y a hacer explícito el razonamiento clínico. Muchas gracias. Entonces, le dejo la palabra a José Alfredo Puentes, que él es el que nos va a orientar mejor sobre esto, el uso de la inteligencia artificial. Adelante, José.
Excelente, listo. Pues no, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a la SEDEM por esta invitación, esta oportunidad de venir a platicar un poquito. Realmente, pues bueno, este es el tema que vamos a tratar de abordar, complementar algunos de los puntos que ya comentó el doctor Urías desde otra perspectiva. Y pues yo al final, al inicio, cuando me comenta el doctor Urías acerca de esta iniciativa, de este tema, de cómo hablar, pues yo, a ver, de entrada, emocionado de estar aquí, emocionado de presentarles esto. Y luego ya reflexionando me quedé pensando, bueno, ¿de qué les voy a hablar? Yo les comento, yo fui alumno del doctor Urías en Mexicali, actualmente realicé mi residencia en la Ciudad de México en medicina interna y endocrinología, y desde hace 2 años llevo trabajando en un proyecto que es esta aplicación que es Itaca.ai. La intención inicial de Itaca, que es una plataforma comercial que le vendemos a médicos, es disminuir la carga administrativa. Entonces, la parte educativa la tenemos como un plus. Entonces, a partir de mis experiencias en la residencia, a partir de conversaciones, pues vamos a tratar de hablar un poquito con eso, porque quiero ser muy transparente con cuál es el objetivo primario de nuestra plataforma, que realmente es la disminución de la carga administrativa al médico, disminuir las tasas de burnout, de estrés, aprovechando la tecnología de la manera más ética posible. Entonces, pues yo me encontraba en un bar en la Ciudad de México, en la Condesa, en una invitación que hubo, una convocatoria que hubo para gente que estuviera interesada en hablar sobre temas de inteligencia artificial. Y esto fue literalmente el viernes pasado. Tuve la fortuna de encontrarme y estar compartiendo un momento, una plática con Anna Childrick, que es una persona que está sumamente involucrada en el tema de educación médica, perdón, educación de cualquier ámbito y implementando herramientas de inteligencia artificial. Justo ella, les comparto su LinkedIn porque vale la pena que si están interesados en el tema, vayan y revisen las conferencias que ella ha dado, los podcasts en los que ha comentado. Y pues tuvimos mucha oportunidad de intercambiar esta parte del aspecto médico, el aspecto de la IA, el aspecto educativo de manera global. Y también tuve un par de conversaciones con uno de los que fueron mis residentes de mayor jerarquía, el doctor David Brenes, que actualmente es un popular cardiólogo aquí en la Ciudad de México, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, que también está muy interesado en la parte de tecnología, la parte educativa, la parte formativa en un contexto de posgrado. Entonces, más que nada, esta presentación es un poquito reflexiva de todos estos puntos que comentamos, con la intención de transmitir algo y generar discusión, que finalmente es lo que tenemos que hacer en estos temas tan novedosos y que pueden llegar a ser controversiales. Entonces, un punto que tocamos es, a ver, a todos nos ha pasado, queremos mandar un abstract para un congreso, queremos publicar algo, queremos publicar contenido publicitario en redes y a lo mejor tengo un borrador, un esquema y lo paso a la IA para que la IA me diga si está bien, si puede tener más alcance, si está bien redactado. Y entonces, ¿qué ocurre cuando esta confianza que tenemos en nosotros mismos la estamos delegando a un sistema para que piense y que haga las cosas por nosotros? Y actualmente lo vemos y es ya muy natural en el contexto clínico, en el contexto de la vida habitual, pues tener ChatGPT en el celular y preguntarle inmediatamente algo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos dejando que esta inteligencia tome estos sistemas en lugar de nuestro propio juicio? ¿Y qué le hace a nuestra confianza a eso, no? Y sin duda, pues vivimos en la época donde se prima por todas las cosas la productividad. Tenemos que ser productivos, tenemos que generar y le damos menos importancia a los procesos. Hoy en día estamos en el momento en que la información es accesible de la manera más rápida que en toda la historia de la humanidad. Pero estas respuestas rápidas pues tienen en contraparte pues el criterio clínico, que el criterio clínico no necesariamente tiene que ser una respuesta rápida, tiene que ser una respuesta estructurada, razonada, consensuada y pues aquí entramos en este rubro donde qué tanto nos está ayudando o qué tanto nos puede perjudicar una herramienta de inteligencia artificial que me genere una respuesta tan completa en segundos. Entonces, lo que no queremos que pase es esto, ¿no? Delegar la confianza en la inteligencia artificial. Estamos apagando nuestro cerebro y estamos usando la IA para pensar mejor o para dejar de pensar. Entonces, hay muchos retos de los cuales podemos hablar en este aspecto. Pero uno de los detalles y lo que tenemos que tener consciente es que la revolución en el tema de la inteligencia artificial ha avanzado bastante. Tenemos, por ejemplo, esta línea de tiempo, la encontré en redes, me gustó mucho. Nos habla de que, bueno, en 1950 se define inicialmente qué es la inteligencia artificial.
Y para 1972 se genera el primer robot en Japón. En 1997 una inteligencia artificial le gana al campeón mundial de ajedrez, que era Kasparov en ese momento. Y para el 2020 tenemos el modelo de GPT-3. GPT-3 no es ChatGPT. GPT-3 fue un modelo anterior y al 2020 era el modelo más avanzado de IA. Y actualmente estamos en ChatGPT, una versión mucho más natural del lenguaje, ya en la versión, no me acuerdo si vamos 4 o 4, o estamos por llegar a las 5 en solamente 6 años. La cantidad de avances que ha habido desde 1950 a 2020, a 2026 ahora, es abrumadora. Y no se equipara al avance que ha habido en aspectos educativos. No lo sé particularmente en España, pero en México pues todavía hay grandes retos, hay grandes cargas de trabajo en los hospitales públicos y en hospitales privados también. Y los invito igual a este aspecto reflexivo de la práctica médica. En México se desarrolló este documental que se llama Resiste Residente, que habla un poquito de las condiciones de las residencias médicas en muchos lugares en México, donde sigue habiendo guardias de castigo y se sigue pensando que eso es, por ejemplo, una estrategia pedagógica, académica, un castigo de que el paciente está 36 horas sin dormir. Va a tratar de aprender más en esos contextos tan retadores. Y pues esto aumenta el burnout, aumenta el estrés, la infelicidad en el contexto. Entonces, no hemos dado los mismos pasos que ha habido con la inteligencia artificial que en la parte de educación médica y ya nos alcanzó. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los retos? Los estudiantes directamente ya están usando la inteligencia artificial. La pregunta no es cómo, no es si la debemos usar, es cómo los vamos a apoyar para que no se pierdan en este mundo al que pueden tener acceso. Las instituciones aún no tienen marcos claros de cómo regular, cómo proceder, cómo estar un poco más cerca del estudiante que está utilizando estas herramientas. Y pues lo que les comento, la inteligencia artificial llegó antes que la adaptación del modelo educativo en cualquier ámbito que me digan. Todavía estamos en este proceso de construir bloques y armar en conjunto para llevar de la mejor manera de la parte docente y pedagógica. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos con estos retos? Bueno, pues nos preocupa que el estudiante durante su formación pues delegue la confianza a un sistema que puede tener errores, puede tener alucinaciones, puede tener sesgos, como ya nos platicaba el doctor Urias. eh, Estamos priorizando la productividad versus los procesos. A lo mejor tener una respuesta, tener un diagnóstico en ese momento, pues para una institución, para algo así nos puede ser atractivo, pero ¿qué estamos haciendo realmente con los médicos que tienen que aprender a integrar un diagnóstico, a interrogar a un paciente, la parte humana que no va a ser poder ser sustituida por una inteligencia artificial, el trato cordial con un paciente, el escucharlo, todo esto es más importante en la formación académica que nada más tener un resultado. Y pues esta parte de eliminación de dificultad cognitiva, el tener acceso a tanta información, pues puede hacer que sea más difícil de retener. En cierto sentido, digo, eso es un pensamiento ya un tanto personal y un tanto estoico, la fricción al momento de estudiar, al momento de aprender algo, pues no es un obstáculo, es parte del proceso de aprendizaje. El equivocarnos, el que nos corrijan, el que a lo mejor a mí me cause inseguridad dar una presentación y presentar una diapositiva que esté equivocada y que me corrijan enfrente de todos. Bueno, pues realmente eso es el aprendizaje. Ya no se me va a olvidar que esto es algo que puede ocurrir. Entonces, debemos de primar y dar el espacio, dar la oportunidad para que el error ocurra. Evidentemente, el error en la parte médica, pues no queremos que cobre vidas o que cobre funcionalidad en un paciente. Por eso debemos de priorizar los entornos de simulación, los entornos donde uno puede participar en un contexto completamente seguro, porque las respuestas rápidas, pues sí, nos van a reducir esta exploración que podemos tener, el empaparnos en la literatura. A lo mejor antes a mí me dejaban una tarea de, no sé, revisar las soluciones que se utilizan en cetoacidosis. Y me voy y me surge otra pregunta al estar revisando y a lo mejor no contesté la pregunta que tenía inicialmente, pero me surgieron otras 10 preguntas que a lo mejor van a nutrir mucho mejor mi pensamiento que si solamente tuviera la respuesta de manera inicial. Entonces, estas herramientas pues cumplen o nos propician, por ejemplo, o pueden propiciar más bien la reducción del pensamiento crítico. Hay un elemento que me gustaría ahondar un poquito, que es el problema de la caja negra de la inteligencia artificial. Quizá muchos ya lo conocen. Básicamente lo que entendemos es que la caja negra es una caja donde yo no puedo ver qué está pasando dentro. Tenemos un input, una entrada de datos que pueden ser variables clínicas, pueden ser variables de lo que yo quiera,
se interpretan a través del sistema de inteligencia artificial, a través del modelo de lenguaje, etcétera, y al final me dan un output, una salida o un dato o una respuesta. El haberle vaciado datos y el haber tenido datos al final puede parecer bastante completo, puede parecer bastante lógico la respuesta o bastante científica en algún punto en nuestros contextos, pero si realmente yo no sé cómo la IA interpretó esos datos, cómo los analizó, cómo los ponderó, a qué le dio más peso, pues realmente estoy confiando ciegamente en una plataforma que no necesariamente tiene las respuestas correctas. Entonces, la intención es que conozcamos este problema porque cuando leemos incluso literatura médica, tenemos que entender que si le damos a una máquina una información y no veo cómo esa información me genera una respuesta, estoy confiando ciegamente en un sistema y eso no está bien. Les presento brevemente lo que es la plataforma en la que trabajamos, que es Ítaca. Ítaca, como les decía, tiene la intención de disminuir la carga administrativa, de generar documentos para el paciente, generar las notas clínicas sin ningún esfuerzo para el paciente. No apostamos nosotros por sugerir o guiar los tratamientos de los pacientes, por supuesto que no lo hacemos a través de inteligencia artificial. Esto es únicamente reducción de carga administrativa, reducción del burnout y facilitarnos el flujo de trabajo y que el paciente a la vez se lleve un beneficio. Pero tenemos dos apartados que sí funcionan en, digamos, un contexto formativo o educativo. Les voy a mostrar estos dos módulos, que son el módulo de evidencia y el módulo de casos, que son, creo que tengo un señalador aquí, sí, evidencia y casos. Todas las demás herramientas son en contextos clínicos. De paso, decirles, Itaca está disponible en versión gratuita para que ustedes puedan probar la herramienta, las herramientas que quieran utilizar realmente en los contextos que quieran utilizar, siempre tomando en cuenta que no buscamos que la intención sea que la IA guíe el manejo de un paciente nunca. Entonces, la parte de evidencia, ¿cómo tratamos de suplir esto? Bueno, evidencia funciona como un chatbot, un texto donde podemos hacer una consulta, como lo haríamos con ChatGPT de cualquier tema. ¿Cuáles son los problemas o limitaciones de ChatGPT? Si yo hago preguntas de temas de derecho legal, me va a contestar igual que si le pido una receta de espagueti, que si le pregunto sobre algo médico. Tiene contextos bastante generales, bastante amplios y nos genera respuestas que se escuchan como las respuestas más profesionales que nos podría dar, pero realmente no es específica. Busca en, digamos, en toda la base de datos, en toda la información, el tema que esté buscando, pero nosotros tenemos que saber que la información médica hay ciertos canales a través de los cuales tenemos que acceder. Hay bases de datos indexadas, hay publicaciones médicas que se rigen bajo varios lineamientos. Y por lo tanto, las respuestas que puede dar ChatGPT son respuestas muy generales. Y está este fenómeno bien conocido de la alucinación, que es que la plataforma puede generar fuentes, puede generar información y que no necesariamente son fuentes reales o que puede malinterpretar los datos. Y finalmente estoy confiando a través de una caja negra. Entonces, en este chatbot lo que hacemos es que yo puedo directamente adjuntar los documentos si yo quiero que la respuesta sea basada en los documentos que yo tengo. Puedo tener guías internacionales de tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados y le subo tres, cuatro guías de diferentes países y le pido que me dé la información, ya el consenso final de estas tres guías, ¿no? Me hace algunas sugerencias de preguntas según los contextos de los pacientes que estoy viendo, quizá. Y tengo una función que se llama Deep Research, que ahorita voy a ahondar un poquito más. Generalmente les quiero mostrar cómo se generan las respuestas. Esta es, por ejemplo, le pregunté esto, ¿qué solución glucosada se recomienda resolución de una cetoacidosis diabética? Me da una respuesta, sí, un resumen breve, pero además yo puedo revisar cada uno de los puntos en que se está sustentando la IA, como si fuera un artículo de revisión donde cada apartado del texto educativo está con una cita médica de un artículo. Simplemente yo hago aquí clic al número 2 o al número 3 y me va a mandar a la base de datos y al artículo del cual está tomando la información. Entonces, de esta manera es una manera donde yo puedo verificar las fuentes que son correctas, que no hay alucinación y que la información realmente proviene de una fuente médica. O sea, el ejercicio que está ocurriendo detrás es que a través de esta pregunta lo que está ocurriendo detrás es una ingeniería de prompt para que la información sea metida por un embudo para la información médica y que la respuesta sea transparente para quien la va a revisar. Entonces, eso en el contexto educativo sí elimina la fricción, pero nos da por lo menos un mayor panorama de poder verificar de dónde se está generando la información y de dónde proviene. Esta herramienta va almacenando cada una de las preguntas que hacemos, la podemos compartir porque finalmente el aprendizaje también tiene que ser colectivo. Entonces yo puedo compartir, se van generando en este término que puede ser muy usado en redes sociales, se van formando como hilos de si las preguntas van sobre un tópico en general,
pues este hilo completo está toda la información de cetoacidosis diabética, por ejemplo, y todo se va a ir agrupando ahí. Al final, donde tengo aquí, yo puedo revisar cada una de las referencias médicas. Puedo hacer una consulta de seguimiento. De hecho, me hace algunas sugerencias de preguntas que de manera natural yo me podría formular si estuviera utilizando si estuviera buscando esta respuesta. O sea, como les digo, si yo estudio un tema y me surgen 10 preguntas más de manera natural, esta herramienta pues trata de simular eso, ¿no? Que te genere preguntas que en base a lo que ya estás investigando, quizá valga la pena que te estés haciendo. Y de la misma manera se va a generar una respuesta con sus fuentes médicas. Entonces es una manera de tener un análisis más transparente de la evidencia. El segundo módulo, que es también un poquito más interesante, que es la parte de casos en la parte formativa, que es esta que les señalo aquí. La función de casos es para hacer un análisis de casos clínicos hipotéticos en entornos de entrenamiento. Tengo diferentes maneras de ingresar un caso. Puedo generar un caso, cada uno se va a ir guardando en mi plataforma. Puedo dictar un caso, directamente empezar a hablar, mira, paciente de 59 años, choque automovilístico, llega en choque hipovolémico, tensión arterial de 60/30, frecuencia cardíaca de 120. Entonces, todos esos datos que yo esté dictando se van a organizar en una especie de historia clínica dinámica para que yo pueda jugar con los datos. O si tengo en un texto o en un PDF, yo puedo directamente subir este caso clínico y irlo nutriendo. ¿A qué me refiero con irle nutriendo? La información que está disponible de manera inicial se va a organizar en estos apartados, en un resumen inicial, consideraciones clínicas que la IA interpreta del contexto completo de lo que le estoy vaciando, y estas pestañas desplegables de contexto social, presentación clínica, medicamentos. Yo puedo adjuntar estudios de imagen, puedo subir una imagen de un ultrasonido pélvico, una imagen de una tomografía, un reporte de laboratorio. Y de esta manera yo puedo nutrir todo lo que quiera de este caso, simulando de que me llegó con tales estudios, simulando de que me llegó con un PET-CT con alteraciones. Y tenemos algunos botones donde podemos empezar a trabajar. Finalmente, esta plataforma con el chatbot, digo, les muestro un poquito de cómo son estas barras desplegables, en un caso que armé de manera hipotética, pero muy extenso, para que vieran cómo se va organizando la información de manera automática en estas plantillas, en estas pestañas desplegables, consideraciones clínicas que me hacen el contexto de ese paciente, como cosas que me tienen que prender el foco, por así decirlo, como lo decimos acá. Y yo puedo hacer consultas sobre este caso, trabajar con un chatbot que va a interpretar la información del contexto clínico en base a lo que yo le diga. Entonces, aquí, de la misma manera que ocurre en evidencia, me hace algunas sugerencias o preguntas que yo me tendría que hacer con el contexto en el que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí, según el caso, dice, bueno, tal vez valdría la pena que te preguntes el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en su padecimiento, qué tanto impacto tiene el tabaquismo de cara a una cirugía de este paciente, o qué necesidad hay de una colonoscopia diagnóstica. Y estas preguntas se ven sencillas, pero obviamente detrás lo que ocurre es una ingeniería de prompts para poder tener una respuesta muchísimo más completa. Entonces aquí le hice la pregunta, ¿cómo influye el tabaquismo activo en el riesgo oncológico y quirúrgico en este paciente inventado? Y me da una respuesta bastante completa basada en lo que ya tiene de información de este paciente, y pues puedo seguir haciendo tantas preguntas como quiera de esto. De la misma manera que en evidencia, esta información yo la puedo exportar, la puedo compartir, la puedo descargar en un Word para tener, digamos, un razonamiento diagnóstico. Y estos botones que ya están como estandarizados de, bueno, ábreme un árbol de decisión, cuáles son los diagnósticos diferenciales que debería estar considerando en orden de prioridad. ¿Qué estudios son los más prioritarios? Yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? En un contexto habitual, oye, mi paciente no tiene para pagarse un PET, ¿qué otras alternativas me pueden servir? Entonces, de esa manera tratamos de que esto funcione como un entorno seguro para trabajar diagnósticos diferenciales, para discutir los abordajes, para interpretar la evidencia, y finalmente, pues que haya un entrenamiento del razonamiento clínico detrás, que esto no se vuelva algo que va a tener las respuestas. Es algo que a mí me ayuda como un lugar de entorno seguro para practicar. Yo crecí viendo la serie de Doctor House, entonces cuando lo imagino esto explicándolo es, bueno, en este momento en el que House está con su pizarrón preguntándole a su equipo médico, oye, ¿qué puede explicar todos estos síntomas? Pues básicamente eso es lo que hace la plataforma de casos para reforzar el pensamiento clínico. Entonces, ¿qué es lo importante ya que tenemos estas herramientas? Pues bueno, lo importante es poder cuestionar las respuestas de la IA,
poder ver si se está equivocando en la evidencia que me está dando, poderme ir yo a los artículos y yo leer esta información, que me amplíe las ideas que estoy teniendo, las preguntas que estoy teniendo, que yo pueda investigar preguntas relacionadas, poder verificar la evidencia y poder mantener y priorizar sobre todo el juicio clínico. Nos encanta decir a todo el mundo que practicamos una medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia no es hacer lo que dicen los papeles, no es hacer lo que dice el último artículo que salió ayer. Lo que significa la medicina basada en evidencia es que yo tengo por una parte la literatura médica, los ensayos clínicos, las guías internacionales, y yo a través de mi juicio clínico y el contexto de mi paciente, yo puedo llegar a un punto en común. Con la información que tengo disponible en la literatura, yo voy a definir qué es lo que es más propicio para mi paciente. El papel no me va a decir qué hacer en todos los contextos. Entonces, en el punto donde se cruzan el juicio clínico con la literatura médica, esa es la medicina basada en evidencia. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, pues la propuesta del modelo nuevo, la decisión ya no se basa solo en estos rubros. La evidencia clínica sigue existiendo, se sigue generando, pero ahora la inteligencia artificial me permite tener análisis de grandes volúmenes de información, que eso era algo que llevaba mucho tiempo y que esto nos facilita bastante. Se puede sintetizar esta evidencia que a lo mejor me tomaría mucho tiempo revisar de manera manual y nos puede ayudar a identificar patrones y pues tener otros indicadores que a lo mejor no los habíamos pensado anteriormente. Entonces, es una parte más del espectro. No nos va a decir qué hacer. En este modelo nuevo, tengo la evidencia clínica que yo puedo revisar, tengo los datos en los que me puede apoyar la inteligencia artificial en analizar datos, pero por encima de todo esto tiene que primar el juicio clínico para llegar a un punto en común y poder tomar una decisión. Entonces, no debemos de delegar la decisión terapéutica o diagnóstica a un sistema que puede tener tantas fallas como ya hemos presentado en esta sesión. Las revoluciones tecnológicas han sido sumamente importantes y nos han venido a cambiar todo el panorama de cómo se hacen las cosas. La escritura fue el primero, después vino la imprenta y la gente, a pesar de que había imprenta, la gente seguía escribiendo manualmente y lo sigue haciendo hoy en día. El Internet, a pesar de que tenemos ahora un montón de PDF, se siguen imprimiendo libros, se siguen publicando más libros y pues la siguiente hito, el siguiente punto revolucionario ahora, pues es la inteligencia artificial que ya llegó, ya está aquí. Tenemos que aprender a utilizarla con un verdadero juicio. Entonces, en esta época, pues va a ser importante definir cuáles son las habilidades que los médicos necesitan desarrollar en estos entornos formativos. Desarrollar pensamiento crítico, no aceptar las respuestas automáticamente por todos estos errores que pueda haber y porque realmente no es el objetivo tener una respuesta. Lo importante es el proceso. Alfabetización, evidencia, saber interpretar los estudios sigue siendo igual de relevante que lo era hace 30 años, saber interpretar la evidencia, la estadística, qué nos están diciendo los estudios clínicos y evaluar la calidad metodológica, por supuesto. Y el juicio clínico, integrar esta evidencia aterrizada al contexto del paciente y a los valores humanos que nunca van a ser reemplazables en estos entornos. Les pongo finalmente, ya para terminar y dar paso a la discusión, pues dos analogías. La primera es, hoy en día los sistemas de piloto automático son mucho más avanzados que el primer piloto automático que hubo para volar aviones. Entonces ya no significa nada más mantener una altura, mantener una velocidad, que el viento esto, que el viento lo otro. Incluso las plataformas ahora de piloto automático pueden aterrizar un avión sin la intervención de un piloto necesariamente. Pero ese no es el objetivo. El piloto se forma para saber en todos los escenarios donde puede haber una falla, porque él tiene que saber resolver en ese momento, porque vidas dependen de él. Entonces, a pesar de que tengamos una herramienta, por buena o por mala que sea, si la entrenáramos y fuera perfecta, pues ese no es el motivo, porque al final es un sistema que puede fallar. Entonces, los médicos tienen que ser entrenados en un entorno donde ellos tienen que resolver teniendo una herramienta de inteligencia artificial o no teniendo una inteligencia artificial a la mano. Entonces, ¿qué otra revolución hubo? Cuando se desarrolló el microscopio, pues el microscopio nos permitió ver qué estaba pasando detrás de muchas enfermedades, ver un mundo que no teníamos vista anteriormente, ver las células, cómo están funcionando, cómo se conforman los tejidos, y eso nos abrió un universo completo de interpretar las enfermedades de una manera mucho más amplia y mucho más minuciosa. Pero el microscopio no vino a sustituir al médico. De hecho, lo que obligó a hacer es que hubiera médicos entrenados precisamente para analizar esta nueva información que se estaba teniendo disponible. Entonces, el patólogo sigue siendo tan necesario hoy en día como lo era cuando se desarrolló el microscopio. Entonces,
De esta manera estamos diciendo que pues también es importante que nosotros nos formemos en la inteligencia artificial, que sepamos cómo existe, qué se está desarrollando, cómo se están implementando estas herramientas. Y pues finalmente yo les dejaría este mensaje que sí es priorizar el proceso de aprendizaje que incluye errores en entornos seguros, en entornos de simulación y esa fricción al momento de aprendizaje es el aprendizaje. Entonces, les quiero agradecer por su atención. Les dejo mi correo electrónico y mis redes sociales y de la plataforma Ítaca. Si escanean este QR, ese es el link que tienen, van a poder tener acceso a, digamos, un regalo especial para que puedan empezar a utilizar Ítaca. Pero no, realmente pueden utilizar Ítaca de manera completamente gratuita, no necesitan datos de ningún tipo, no necesitan ningún pago. Pueden hacer pruebas, pueden hacer las interacciones que quieran. Y pues ya, si en algún momento a ustedes les interesa la parte clínica y todo esto, bueno, pues tendrán ahí disponible, nada más por haber utilizado este QR, pues un regalito disponible. Entonces, no quiero que eso se convierta en algo más allá de esto, pero pues dejo el micrófono abierto para ver si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran discutir de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor José Puentes. Muy interesante y muy amable su ofrecimiento. No he podido entrar todavía al QR, no sé, el regalito luego lo veremos. De Ajá. hecho, había buscado ya en internet itaca.ai, yo creo que he encontrado la página web y me ha gustado mucho, colores muy bonitos y Sí. demás. ¿Cómo lo ha realizado? ¿Con Mire, este qué? es un proyecto que sí, les transparento un poquito. Esta es una plataforma que se está desarrollando aquí en la Ciudad de México con un equipo que está, nuestra sede está aquí en la Ciudad de México. Somos un equipo pequeño realmente. Yo no participo en la parte, evidentemente, de programación. Formo parte como decir, oye, esto en la parte médica me sirve, oye, esto no me funciona, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, esa es mi participación. La plataforma, tenemos un contrato empresarial con OpenAI, porque en esos contextos donde nosotros tenemos información sensible de los pacientes, tenemos que sí o sí garantizar la privacidad de datos. O sea, Claro, esto no se puede, y claro. tenemos que ser muy transparente con el paciente que vamos a ver, decirle, ¿sabes qué? Hay una inteligencia artificial que va a grabar, va a escuchar, nadie tiene acceso a las grabaciones, esto es completamente cierto. Con lo que trabajamos es con la transcripción de esa grabación, la grabación se elimina, no tenemos servidores para almacenar 25,000 grabaciones al día, entonces trabajamos con el texto, este texto se organiza y tenemos un contrato empresarial con OpenAI, que es quien nos provee el modelo, para que ellos no puedan utilizar nuestros datos para entrenar modelos. Esa es la cláusula más importante que tenemos nosotros en la parte legal, porque la idea no es entrenar ningún modelo, la idea es ayudar al médico. Y pues a través de estas herramientas que le damos al paciente, pues que el paciente pueda tener un mejor entendimiento de su enfermedad, un mejor seguimiento, pues para ofrecerle también un beneficio y que la atención finalmente está centrada directamente en el paciente, ¿no? El médico es un cara a cara Ujú. con el paciente, eliminando la necesidad de tener un teclado. En estos contextos donde ya la telemedicina es una realidad también, que también es un tema súper amplio, puedo estar dando una consulta en línea, pero también estoy aquí con el teclado aquí en la cámara y todo. Y eso al final, si ya hay una distancia con el paciente a través de la telemedicina, pues esto de estar tecleando y estar llenando formulario también incrementa esa distancia. Entonces, estas herramientas, nuestra intención es que nos acerque más con el paciente, que podamos tener un contacto más humano, porque justo es apoyarnos, sí, en algo artificial, pero con la intención de hacerlo más humano para el paciente. Muy bien. Fantástico. Entonces usan la IA de OpenAI, ¿no? Que decimos aquí en España, OpenAI. Usan su API, entonces entiendo, ¿no? Sí, Una API de OpenAI. así es, usamos la API de OpenAI porque es la que nos permite una mayor transparencia de la parte legal. Sí, eso es. Eso es. Muy bien, pues nada, Ujú. habrá que ir valorándola, estudiándola y a ver qué tal va. Bueno, pues abrimos las preguntas a cualquier persona de la audiencia que quiera intervenir. Si acaso podemos eliminar la presentación, doctor, Sí, sí, por supuesto, un segundo. y así podemos ver. Vale, pues adelante. Quien quiera intervenir puede levantar la mano o directamente hacer alguna pregunta. Sí, hola, buenas tardes. No supe cómo levantar la mano aquí en las reacciones.
Nada, no hay problema. Creo que está aquí abajo en más, donde pone more. No, ahí Ah, no. Bueno, da bueno, igual. Adelante, Lucía. sí, muchas gracias. Yo soy parte de la Universidad Autónoma de Baja California, de aquí de la Facultad de Medicina y Nutrición Mexicali. Y la verdad es que todo este programa que trae la aplicación es muy importante. Varias cosas que ha mencionado el doctor Puentes, ¿no? Básicamente lo del pensamiento crítico vendría siendo una de las porciones más importantes porque, bien lo dijo, la inteligencia artificial aquí ya no es si usarla o no, es cómo los vamos a orientar para utilizarla y justo estos mecanismos del software que maneja esta aplicación, el hecho de que la misma aplicación genere preguntas, creo que es muy valioso, ¿no? Pero mi duda va orientada a si es viable o si usted cree que sea viable utilizarlo en etapa básica. En este caso, yo doy propedéutica médica, correlación clínica, y son alumnos que apenas están empezando a integrar. Entonces, ahí, por ejemplo, tampoco tienen mucha habilidad, ¿no? Para buscar ellos información. Entonces, quizá la información con la que ellos alimenten a esta inteligencia artificial no sea tan valiosa. En alguna parte de la aplicación esta discierne o les ayuda también a ellos a orientarlos en la búsqueda de ya sea artículos más actualizados o que los corrija en algún aspecto. Es decir, uno solamente la construye o también esta caja negra, ¿no? De lo que hablaba el doctor Puentes, me corrige en ese aspecto. Sí, contestando la pregunta, sí te corrige. En caso de que tú estés asegurando algo en tu pregunta que es incorrecto, sí te va a hacer la corrección y te va a mandar la literatura. Sí es buscar a través de información actualizada, o sea, eso es como los lineamientos a través de los que busca en bases de datos de artículos de libre acceso, en revistas indexadas, para generar respuesta. Ahora sí. Si yo me lo imagino a lo mejor en contexto de pregrado, donde pues todos estudiamos a partir de documentos como libros de texto, pues bueno, nutrirlo no me encanta esa palabra porque nutrirlo se siente como entrenar el modelo. Entonces, si yo tengo un PDF de información académica, de mis apuntes incluso, yo puedo trabajar sobre eso directamente adjuntando el archivo PDF, ya sea de un libro, un texto académico puramente para pregrado o mis archivos que yo tenga a partir de apuntes, yo puedo trabajar con eso para que lo utilice como fuente primaria. Y sí, es fuente primaria, no significa que va a ser la única. Va a ser la fuente que va a estar principalmente citada en nuestra respuesta, pero sí va a buscar de todos modos el resto de información que puede complementar nuestra bibliografía, digamos, por así decirlo, primaria. Pero sí, esta herramienta está disponible. Muchas gracias. No, a ti por tu pregunta. Adelante, la profesora García Barbero, Milagros. Gracias, Adelante. Joaquín. Hola, buenas tardes. A ver, a mí me ha parecido una herramienta que es súper útil para educación y probablemente también para los médicos en otro formato. La pregunta es, por ejemplo, si estamos utilizando pacientes simulados, ¿tenemos alguna opción? Te quiero decir, no sé si graba, por ejemplo, voz o hay que meterle los datos, porque al final has dicho que una opción era eliminar un poco las barreras en la telemedicina, por ejemplo, entre el paciente y el médico. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Graba voz? ¿Le metemos los datos? No sé si me lo he Sí, perdido o se lo he dicho. no, adelante, sí es una pregunta completamente válida y sí puede ser un poquito confuso. La parte de casos que presenté en la sesión es entorno educativo en pacientes simulados. Vale. Esto, yo puedo trabajar con voz, yo puedo platicarle un paciente hipotético o puedo trabajar con texto o con documentos. La versión para, digamos, para profesionales de la salud, para clínicos, nutriólogos, médicos que ven pacientes, ese es otro apartado donde está, digamos, un poquito más robusta nuestra herramienta, donde directamente la plataforma me permite iniciar la consulta en ese momento y empezar a grabar así con un micrófono, empezar a escuchar directamente toda la conversación y cuando yo termino la consulta se genera la nota. Esa es una opción.
La otra opción es que a lo mejor yo me fui a dar consulta a domicilio a una comunidad rural, no había internet, no tengo la plataforma. Bueno, pues con mi celular le pido permiso al paciente para grabar la conversación. Yo tengo la interacción con el paciente de la misma manera grabando el audio y después lo que hago es llegar a mi casa, subir el audio a Ítaca y tengo la nota médica, de la misma manera que si lo hubiera hecho en vivo. Y en contexto de telemedicina lo que hacemos es trabajamos con Microsoft Teams y con Google Meet para enlazarlo como un bot, así como estos bots que se reúnen a las sesiones y que generan una síntesis, pues de esta manera está directamente, ya no utiliza el micrófono, ya no depende del micrófono, depende pues del audio que estamos teniendo, por ejemplo, en este momento, y a partir de eso, al momento de cerrar la sesión, se genera la información en este mismo esquema que si hubiera sido con el paciente enfrente, Gracias. ¿no? De qué. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra Creo que en pregunta el chat, o creo que documento, en el, comentario? creo que Sí, en el chat hay una Salvador, pregunta. Salvador Busela, adelante, Hola. Bueno, adelante. muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy desde acá de Chile. Eh, Soy profesor también, como acaba de decir la colega anterior. Soy de propedéutica y semiología. Eh, y creo que, bueno, que el tema para nosotros, los profesores, que estamos intentando que los alumnos no hagan mal uso de la IA, y orientarlos a que si a la IA sea lo que es una herramienta de aprendizaje, una herramienta que pueden usar, igual que la comparación que hizo el doctor Puentes, o sea, entre la medicina basada en la evidencia, o sea, esa analogía entre la medicina basada en la evidencia y la búsqueda de lo mismo, pero por IA. Entiendo que el doctor Puentes utiliza un sistema que es así como usa el OpenAI, tiene también el uso de revistas o de referencias que son open source, o sea, las libres, que no siempre son, hoy en día, cada día, yo creo que la tendencia va a ser hacer la información todavía mucho más libre, porque ya la mayoría estamos publicando en las revistas que dan libre acceso justamente, para evitar que esto se comercialice más de la cuenta, pues el conocimiento, que el conocimiento sea libre, por lo menos de mi lado una propuesta. Pero yo siempre, como lo veo desde el punto de vista de estudiantes, son 32 años ya formando estudiantes, eh, siempre veo que se utiliza para facilitarles a ellos no el conocimiento, sino la respuesta rápida. Entonces, eso desde el punto de vista ético, a mí me ha llamado la atención con la IA. He hecho varios cursos, estoy súper empeñado en hacer chatbots con diferentes cosas de IA. Y una de las cosas que se nombró ahorita desde el punto de vista ético es, por ejemplo, hacer un chatbot o utilizar un notebook LM y colocarles a ellos la información que yo saco de los PDF de mis libros que tengo acá en la biblioteca. Entonces saco un capítulo de 3 o 4 libros sobre respiratorio, semiología, fisiopatología y semiología respiratoria. Se lo pongo al notebook, entreno el notebook porque les di la información que yo quería que ellos buscaran. Les puedo dar páginas web específicas, es decir, yo controlo todo. La pregunta en torno a los aspectos éticos, que es lo que más uno quisiera controlar, porque lo de la información, sí, la información está todavía siendo cuestionada, de que si son seguros los sistemas, de que si, pero en cuanto a formar al estudiante en una herramienta que uno, puedo estar utilizando libros de los cuales no tengo derecho de autor, o sea, no tengo el copyright, y por otro lado, el alumno se basa en eso. Incluso uno logra conseguir que se entrene el software o la aplicación de IA para que, para que no salga de un determinado patrón, como los nuevos estos que están sacando de GEMS y esas cosas. Pero, ¿cómo se hace en este caso para lograr educar en la herramienta, pero educar con ese componente ético de respeto de la misma interacción con el paciente y de la gestión de la calidad de la atención médica? No sé si me expliqué, doctor Puente.
Sí, muchas gracias por su pregunta y no, y su perspectiva es súper valiosa teniendo la experiencia formativa, entonces es muy valioso este tema. La respuesta técnica realmente no la tengo porque yo no participo como directamente en la programación de cómo se va a estructurar todo. Sin embargo, algo que hacemos la comparación es, por ejemplo, em, les decía esto, ChatGPT es completamente general, nos puede dar la información de todas las áreas. Entonces, me va a dar una respuesta igual si yo he hecho la prueba. Oye, escríbeme un poema y nada más. Y luego le digo, escríbeme un poema que tenga que ver con esto, 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 que mencione, que sea en tono, ta, 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 ta. Y al final comparo las dos respuestas. Escríbeme un poema y el otro que fue así extremadamente largo. Y no puedo definir cuál fue originado con un prompt, con una instrucción más compleja que el otro. Al final la respuesta se ve igual. Claro, con los elementos que yo le pedí, pero si yo no veo el prompt, yo no puedo distinguir cuál fue generada con la instrucción más compleja. Entonces, lo que se trata de hacer con nuestra herramienta es la pregunta que el médico tiene, no se la formula al chatbot de manera directa. Él lo que hace antes es, bueno, este médico está tratando de buscar información de esto. Entonces, por lo tanto, me tengo que ir a buscar información en tal base sobre esto, esto, esto. Si hay un metaanálisis, pues eso tiene más peso que un reporte de caso. Y el reporte de caso, pues evidentemente podrá tener información valiosa, pero no es la información como más universal del mundo, porque pues hay un grado de jerarquización de la evidencia. Entonces, esto es lo que se llama la ingeniería de prompt. Entonces, el usuario, al final, para poder usar ChatGPT, que también es válido utilizar ChatGPT, tiene que tener un prompt demasiado complejo para realmente que me dé lo que realmente yo quiero. Lo que trata de hacer la herramienta de evidencia es que ya no sea necesario ese paso adicional de hacer más complejo el prompt, sino que nuestro sistema lo hace de manera automática para tratar de dirigir hacia un embudo hacia dónde se va a generar la evidencia. Y pues por supuesto que a mí me parece súper relevante que podamos tener los documentos propios que yo tengo, porque a lo mejor yo pago una suscripción a una revista que a mí me interesa y si tengo acceso a esos artículos, pues yo se los puedo subir, ¿no? Entonces, y gracias al cielo, pues la mayoría de las guías de práctica clínica internacionales son de libre acceso, ¿no? Que son Sí, consensos de información analizada por expertos, con sí, evidencia sí. científica. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre, digamos, tras bambalinas. Mm. Ya. Muchas gracias. No, gracias a usted. Adelante, doctor Urías. Sí, para complementar también sobre la pregunta que hizo el doctor Salvador, aquí en la Facultad de Medicina de UABC Mexicali, pues también preocupados porque está avanzando la inteligencia artificial a través de la comisiones, doctora Paulina? Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital. En cada unidad académica, en tarde que temprano, vamos a tener que trabajar en un marco normativo y regulador o con reglas estrictas dentro de nuestro reglamento interno para aprovechar esas estrategias didácticas sin tener que caer en lo no ético. Hay que guiar al alumno, no hay que invitarlo a que use la inteligencia artificial para que resuelva sin el pensamiento, sin el esfuerzo mental que tiene que hacer. Por eso ahorita, el último semestre, antes de irse al internado, en donde están con la mayoría de las materias integradoras, que tienen que ya demostrar si son capaces de hacer un interrogatorio con un rapport eh, fluido, ético, con valores, y la exploración detallada de cabeza a pies, y finalmente hacer la reflexión. En casos simulados, como José lo comentaba, tratamos pues de integrarlo, el proceso de la inteligencia artificial. Incluso yo a veces, a través del ChatGPT, le digo que va a ser un paciente con insuficiencia cardíaca con estas características y tomas este tratamiento y has ingresado a la sala de urgencias con empeoramiento de tu condición física y el alumno te va a hacer un interrogatorio. Responde, por favor. Y así lo dejó correr. Y entonces esa es ahorita la participación que está, pero finalmente tendremos que trabajar en un marco normativo para que esto se lleve a cabo de manera ética y confiable para que el muchacho le acelere. Se establece, se dice que para poder desarrollar un pensamiento crítico hay que pasar un periodo de ejercicio donde pues el novato
el aprendiz de su ejercicio recién egresado, pues puede cometer errores. Entonces, para poder llegar al expertise 10, 15 años, hay que acelerar ese proceso porque además ya la demanda hospitalaria, la demanda del proceso de atención, ya exige que salgan alumnos preparados con pensamiento crítico. Claro, Es definitivamente un Gracias. marco regulatorio. Sí, sí, claro que sí. obligatorio. Gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra consulta. Ya son las 6 de la tarde en España, serán las 10 en, en Mexicali, ¿no? Aproximadamente las 10:05. Sí, correcto, las Muy 10:05. bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos ya entrando dentro casi la noche y ustedes tienen todo el día por delante. Ujú. Bueno, pues reitero el agradecimiento de la Sociedad Española de Educación Médica al doctor Urías y al doctor Puentes por su disponibilidad, por supuesto a Paulina y a todos sus compañeros de la Universidad Autónoma de Baja California, también a Lucía, y encantados de estar con ustedes y espero que podamos seguir colaborando en el beneficio de la educación médica, ¿verdad? De la formación de nuestros estudiantes, de la mejor formación para los recién graduados y para los residentes y los médicos. Y saludo también a Chile. Hace un par de semanas también tuvimos un seminario de la Universidad del Alba de Chile, también muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias y mañana les enviaré el enlace del vídeo de la ponencia, ¿no? De la conferencia que colgaremos en la página web de nuestra Sociedad Española de Educación Médica. Saludos cordiales, adiós. Saludos, hasta luego, Todos, gracias. muchísimas gracias, Adiós, bonita noche. gracias. Hasta luego, Gracias, nos vemos. adiós.